de seguridad y control, que el empleador cuente en estos documentos donde soporte cuáles son los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad del teletrabajo emergente. Bien, una vez que se haya implementado el teletrabajo emergente, el empleador se le genera la obligación de establecer directrices, controlar y monitorear las actividades que se van a desarrollar en el teletrabajo. Por esta razón, por esta obligación que se impone en el Acuerdo Ministerial número 076, es que se recomienda que los empleadores emitan protocolos o manuales en donde establezca cuáles son estas actividades a desarrollarse. Asimismo, cuando se implementa el teletrabajo emergente, el empleador tiene que, de forma obligatoria, proveer las herramientas, los materiales de trabajo que van a ser requeridos para que puedan ejecutarse el teletrabajo. Asimismo, debe de proveer la información requerida para que el trabajador pueda ejecutar el teletrabajo. Como existe esta obligación de proveer los instrumentos, los materiales de trabajo y guardar la debida confidencialidad de la información, también se regula que el trabajador tiene la obligación de cuidarlos y custodiar estas herramientas de trabajo, como también guardar la confidencialidad de la información proveída. Por estas obligaciones es que recomendamos siempre que el empleador cuente con un documento de acta de entrega de recepción firmado por el trabajador en el cual acepte que ha recibido determinados materiales de trabajo y, si es posible, también determinar qué información sensible o confidencialidad de la compañía está siendo entregada al trabajador. También que se regule que el trabajador tiene la obligación de cuidarlos y custodiar estos productos, estas herramientas de trabajo, así como guardar la debida confidencialidad. Y en el caso de que incumpla con estas obligaciones, podrá acarrear algún tipo de sanción. Bien, ¿cómo termina el teletrabajo emergente? El teletrabajo emergente puede terminar de dos formas. Puede terminar por acuerdo de las partes, como también puede terminar por la finalización de la declaratoria de emergencia. Y una vez que termine el teletrabajo emergente, el empleador tendrá la obligación de elaborar un informe técnico en el cual indique las razones del por qué se implementó el teletrabajo. Se me ocurre que en ese informe, por ejemplo, conste que la implementación del teletrabajo se dio por motivos de que el empleador mantenía trabajadores que se encontraban dentro de los grupos prioritarios o de vulnerabilidad. O, por ejemplo, que contaba con trabajadores que mantenían sintomatologías del COVID. Entonces, las razones del por qué se implementó el teletrabajo fueron por esos motivos. Ahora, eso con respecto al teletrabajo emergente, pero existen otras modalidades contractuales que se encuentran vigentes para su aplicación. Una de estas es la reducción de la jornada laboral. Esta reducción de la jornada laboral se encuentra regulada en el Acuerdo Ministerial número 077, emitida por el Ministerio del Trabajo. Para entender la aplicabilidad y las características principales de cuándo procede la reducción de la jornada laboral, el acuerdo ministerial deriva su ámbito de aplicación al artículo 47.1 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 47.1 del Código de Trabajo? Que la reducción de la jornada laboral única y netamente procede por acuerdo de las partes, no por imposición del empleador, no por disposición del trabajador, por acuerdo de las partes. Y es necesario que para que conste este acuerdo de partes sea suscrito un documento en donde ambas partes han manifestado su voluntad de acogerse a esta reducción de la jornada laboral. ¿Y por qué es necesario este documento? Porque esta reducción de la jornada laboral básicamente le otorga la posibilidad al empleador de disminuir las horas de trabajo. Y como tiene esa posibilidad de disminuir las horas de trabajo, puede también disminuir, con base a la reducción de la jornada, puede disminuir la remuneración. Y si se disminuye la remuneración y no consta un documento que soporte el por qué se dio esa situación, se puede considerar que esa reducción de remuneración es ilegal. ¿Cuál es el efecto de esto? Que el trabajador puede iniciar un trámite de visto bueno en el Ministerio del Trabajo para dar por terminada la relación laboral, y si este trabajador obtiene favorable una resolución emitida por el Ministerio del Trabajo, la liquidación que le corresponde a este será como si hubiese sido despedido intempestivamente. Entonces, es fundamental, es necesario
que las compañías cuenten con este documento en donde se encuentre la voluntad de ambas partes de acogerse a esta reducción. ¿Qué tiempo durará la medida? El Código de Trabajo indica que no podrá durar más de 6 meses. Esto quiere decir que las partes pueden eventualmente regular que dure tal vez un mes o puede durar 2 meses. La única limitante es que no podría durar más de 6 meses, pero sí otorga la posibilidad de renovarlo por 6 meses más por una sola ocasión. Bien, como indiqué, esta reducción permite disminuir las horas de trabajo que se vienen ejecutando, pero no de forma ilimitada. El Código de Trabajo indica que el trabajador al menos tendrá que laborar 30 horas a la semana. Es decir, que menos de aquello no podría exigirse o regularse que se labore, al menos utilizando esta modalidad contractual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que tiene una jornada completa de 8 horas y si se aplica esta modalidad, yo solo puedo reducirle hasta que labore 6 horas diarias, 30 horas a la semana. Bien, ahora, con respecto a la remuneración que debe percibir el trabajador debido a esta medida es con base en la reducción de la jornada de trabajo. ¿Por qué digo que podrá ser reducida también la remuneración? Porque el Código de Trabajo regula que en la eventual situación que el empleador desee repartir los dividendos a los accionistas, no podrá repartir los mismos si no previamente haya pagado la remuneración a los trabajadores que se le redujeron las horas de trabajo. Entonces, el empleador tiene que pagar primero estas horas que se redujeron y ahí podrá tener la posibilidad de repartir los dividendos a sus accionistas. Bien. El artículo 47.1 del Código de Trabajo también trae consigo una situación en el caso de que se suscite despidos intempestivos. Durante la vigencia de esta medida de la reducción de la jornada laboral y en el caso que se produzcan despidos intempestivos, se indica que las indemnizaciones y bonificaciones correspondientes se tendrán que calcular con base en la remuneración que se percibió antes de la jornada reducida, no durante la vigencia de la jornada reducida, sino la que se recibió previamente a la implementación de esta medida. Y con respecto a los aportes patronales, el Código de Trabajo indica que deberá de pagarse como si la jornada laboral no se hubiese reducido en ningún momento. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Sonaría lógico que si yo tengo la posibilidad de reducir la jornada laboral y consecuentemente reducir la remuneración, las aportaciones que debo pagar al IES debe ser con base en esa reducción, pero de forma expresa el Código de Trabajo indica que tendrá que pagarse de forma completa, como si no se hubiese reducido la jornada de trabajo. Otra modalidad emergente que se encuentra vigente en el Ecuador es la modificación de la jornada laboral. Esta modificación de la jornada laboral es procedente a potestad del empleador, es decir, el empleador decide si implementarla o no implementarla. No es obligatoria su implementación. Y para acogerse a esta modalidad emergente, el empleador tiene que llenar y registrar en el Sistema Único de Trabajo el formulario respectivo para que una vez registrado, el Ministerio del Trabajo emita la resolución de aprobación y el empleador tenga que notificar a sus trabajadores de la implementación de esta medida. Bien, la modificación emergente de la jornada laboral consiste básicamente en modificar el horario. No modifica el tiempo de trabajo y no modifica tampoco la remuneración, solo el el horario de trabajo. Pero si permite esta posibilidad, no quiere decir que tenga la posibilidad de transgredir los límites que dice el Código de Trabajo. Tiene que respetar que no podrá elaborarse más de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Tendrá que respetarse que tenga que elaborarse 5 días consecutivos de la semana y tiene que respetarse también 2 días de descanso forzosos a la semana. Asimismo, se tiene que respetar que después de cada 4 horas diarias de trabajo, se le otorga 2 horas de descanso diario a los trabajadores. Entonces, basándonos en estas características principales de la modificación emergente de la jornada laboral, pongamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el horario común y corriente que se aplicaba antes de la pandemia? El laborar de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a 12 del día, se configura que se ha laborado 4 horas diarias,
y se da por regla general 1 hora de descanso o 1 hora de almuerzo para retomar su jornada laboral de 1 a 5 de la tarde. Ahora, apliquemos la modificación en el horario B. Ya no vas a laborar de lunes a viernes, labora de miércoles a domingo. Ahí puede verificarse que se respeta los 5 días de trabajo consecutivos y los 2 días de descanso obligatorio, que ya no serán sábado y domingo, sino será lunes y martes. Y con respecto al horario, se ve que va a laborar ahora de 9 a 1, 4 horas diarias de trabajo, se le otorga 2 horas de descanso y retoma su actividad laboral de 3 a 7 de la noche. Y esta es la forma en cómo funciona en sí la modificación emergente de la jornada laboral. Ahora, si bien es cierto, la norma indica que se debe respetar los límites de la jornada que establece el Código de Trabajo, esto no quiere decir que no se pueda acordar que se trabaja horas de sobretiempo. En el caso de que se acuerde elaborar horas de sobretiempo, el empleador tiene la obligación de pagar esas horas de recargo. Las horas de recargo por horas suplementarias o las horas de recargo de horas extraordinarias. ¿Cuándo proceden las horas suplementarias? Cuando después de la jornada ordinaria, es decir, 8 horas diarias, terminan las 8 horas de labores diarias, se acuerda que se labore un tiempo adicional después de esas 8 horas. Entonces, eso es lo que se conoce como horas suplementarias y el empleador tendrá la obligación de pagar ese recargo de horas suplementarias. ¿Cuándo se genera el recargo de horas extraordinarias? Cuando se haya acordado que el trabajador labore un día de descanso forzoso. Por ejemplo, le impongo, se acuerda que se trabaje un día sábado. Entonces, esas labores que se ejecutaron el día sábado generarán el recargo de horas extraordinarias y el empleador tendrá que pagarlas. Bien, ¿cómo termina la modificación emergente de la jornada laboral? El acuerdo ministerial número 077 indica que puede terminar de 2 formas, por acuerdo de las partes o puede terminar también por la finalización de la declaratoria de emergencia. Y aquí no existe el requisito o la obligación que se impone en el teletrabajo, que dice que una vez finalizado se tiene que elaborar un informe técnico. Aquí se puede dar perfectamente terminar esta modalidad y retomar nuevamente la jornada laboral que se aplicaba antes de la pandemia o aplicar otra modalidad emergente distinta, ¿no? Ahora, otra modalidad emergente que se encuentra vigente en el Ecuador es la suspensión de la jornada laboral. Esta suspensión procede a potestad del empleador. Una vez más, el empleador decide si implementar o no implementar esta modalidad emergente. Pero si bien es cierto, es a potestad del empleador su implementación, la norma regula que solo podrá aplicárselo en un caso. Cuando por las naturalezas de la actividad laboral de un trabajador no sea posible acogerse al teletrabajo, no sea posible acogerse a la reducción de la jornada laboral y no sea posible acogerse a la modificación. En el caso de que no sea posible ninguno de estos 3 tipos de modalidades contractuales, el empleador podrá analizar e implementar esta suspensión emergente de la jornada laboral. ¿Cómo se implementa esta suspensión? Esta suspensión, para implementarla, el empleador debe de llenar y registrar en el Sistema Único de Trabajo el formulario respectivo. El Ministerio del Trabajo va a emitir la resolución de aprobación y el empleador tendrá que notificar de forma obligatoria a los trabajadores que se le ha impuesto esta suspensión de jornada laboral. Bien. Durante la suspensión de la jornada laboral, el empleador tiene la obligación de pagar de forma completa y puntual las remuneraciones. No quiere decir que si el trabajador no se encuentre trabajando, ¿ya? No quiere decir que el empleador se encuentre eximente de pagar las remuneraciones por esas horas no laboradas. El artículo 60 del Código de Trabajo indica expresamente que el empleador tiene la obligación de pagar de forma puntual y completa las remuneraciones, salvo que se haya regulado algo distinto. ¿Por qué digo esto? Porque el Ministerio del Trabajo, según el Acuerdo Ministerial 080, reguló la posibilidad que los trabajadores y empleadores lleguen a acuerdos para fijar calendarios de pago. Por ejemplo, yo mantengo un trabajador que elabora 8 horas diarias y le suspendo su jornada laboral y no tengo la capacidad económica de cubrir esa remuneración de ese trabajador, entonces yo llego a un acuerdo con él y decimos, no te puedo pagar el mes de mayo,
acordemos pagarte en la siguiente quincena o acordemos pagarte en el siguiente mes, que es el siguiente mes, mayo, abril. O también podría ser que se regule, por ejemplo, que una vez recuperadas las horas de trabajo, puede ser que se pague, ya recuperadas, se pague la remuneración correspondiente. Ahora, los trabajadores que se encuentren dentro de la suspensión emergente de trabajo, de la jornada laboral, se encuentran en la obligación de recuperar esas horas no trabajadas. Pero, si bien es cierto, se regula la obligación de recuperarlas, también se otorga la posibilidad de que el trabajador decida no recuperar esas horas. En ese evento que el trabajador decida no recuperar esas horas, el trabajador tendrá la obligación de devolver lo que el empleador pagó por concepto de remuneración a favor de él. Y en el caso de que el empleador no haya pagado ningún tipo de remuneración por el acuerdo de pago, obviamente el trabajador no va a devolver ningún tipo de remuneración, pero no va a percibir la remuneración si lo hubiese recuperado esas horas de trabajo. ¿Cómo funciona la recuperación? La recuperación, la implementación, así lo indica el acuerdo ministerial, la implementación de la recuperación es a potestad del empleador. Él lo puede de forma unilateral decidir cuántas horas se van a recuperar diariamente. Pero si bien es cierto, él tiene la decisión de elegir cuántas son las horas a recuperarse, el Código de Trabajo expresamente indica que no podrá ser más de 3 horas diarias. Y obviamente no podrá generarse un recargo por esas horas de trabajo adicionales que se están laborando. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque escucho todavía que hay abogados que están indicando que las horas de recuperación son 12 horas semanales y 8 horas los días sábados. Esa posibilidad fue reformada en el acuerdo ministerial número 093 porque esa disposición contradecía a lo que indicaba el artículo 60 del Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo indicaba que solo podía recuperarse hasta 3 horas diarias. Y no indica semanalmente, y no indica que puede recuperarse un día sábado o domingo. Entonces, para que esté concordante lo que establece el Código de Trabajo con lo que emite el acuerdo ministerial, se reformó esa disposición y el Ministerio del Trabajo indicó que las horas de recuperación será de acuerdo a lo que establezca el Código de Trabajo. Bien, esta modalidad emergente de la suspensión de la jornada laboral puede terminar asimismo por dos formas. Puede terminar por acuerdo de las partes o puede terminar también por la finalización de la declaratoria de emergencia. Y aquí tampoco existe ese requisito que establece en el teletrabajo de explicar el por qué se implementó esta suspensión. Las partes libremente pueden acordar que haya terminado y para acogerse a otra modalidad contractual o retomar otra vez sus actividades normales que se ejecutaban antes de la pandemia. Bien, eso con respecto a las modalidades contractuales que se encuentran vigentes en el Ecuador y que tienen la posibilidad los empleadores, tanto personas naturales como jurídicas, de poder implementarlo. Pero ahora tratemos un poco sobre lo que se encuentra regulándose en el proyecto de ley de apoyo humanitario, porque pueden ser que aumenten otras modalidades a aplicarse a futuro. Hay que hacer énfasis de que este proyecto de ley todavía no se encuentra vigente. Pero como tenemos el documento aprobado por la Asamblea, vamos a realizar un análisis de ciertas disposiciones referente a lo que he venido tratando. Una de las modalidades que se regula en este proyecto de ley es lo que se conoce como reducción emergente de la jornada laboral. Este proyecto de ley indica que la implementación de esta medida será a potestad del empleador, pero no en cualquier caso, no es por libre albedrío del empleador de que pueda implementarlo, sino por eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado. En esos casos podrá el empleador aplicar esta medida, una vez que se encuentre vigente el proyecto de ley. ¿En qué consiste esta reducción? Le otorgan la posibilidad al empleador de reducir hasta el 50% la jornada de trabajo, pero esto no quiere decir que la remuneración va a ser en base a esa reducción del 50%. Este proyecto de ley indica que la remuneración será no podrá ser no menor del 55% a la remuneración que se percibió antes de la reducción de la jornada. Por ejemplo, si un trabajador, tengo
un trabajador que labora 8 horas diarias y por esas 8 horas diarias recibe un sueldo de $800, aplico esta reducción, se le reduce la jornada laboral a un 50% y la remuneración que percibirá él no podrá ser menos del 55%. ¿Cuánto sería? $440. No podría ser menos de los $440 aplicando esta reducción de la jornada laboral. ¿Cuánto dura la medida? El proyecto de ley regula que la medida podrá durar máximo hasta 2 años, renovables por el mismo periodo por una sola ocasión. Y aquí hay que hacer énfasis en algo. Dice, máximo podrá durar 2 años. Esto quiere decir que puede decidirse que dure 1 año, por ejemplo, o puede decidirse que dure 1 año 5 meses. El limitante que trae este proyecto de ley es que no podrá durar más de 2 años. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en el caso de que llegue a ser aprobado este proyecto de ley es que si se regula que la reducción de la jornada laboral va a durar 1 año, no los 2 que establecería el proyecto de ley, si va a durar 1 año, el periodo de renovación no va a ser de 2 años, va a ser de 1 año, porque de esa forma fue como se acordó. Ahora, una vez implementado la reducción de la jornada laboral, el empleador tendrá la obligación de notificar al Ministerio del Trabajo la implementación de la medida, el tiempo que va a durar la medida, así como también el personal que se va a acoger a esta medida, pero no para un tema de aprobación por parte del Ministerio, sino para un tema de control, para que exista vigilancia de los cumplimientos de los derechos de los empleadores y trabajadores y las obligaciones respectivas. Bien. Ahora, por otro lado, este proyecto de ley indica que los dividendos que genere eventualmente la compañía mientras dure la reducción de la jornada laboral no se podrán repartir en ningún momento, mientras dure esta medida, a diferencia de lo que ocurría con el que expliqué en el que se encuentra regulado en el 47.1. Pues en el 47.1 se indica que solo podrá repartir los dividendos si previamente pagó la remuneración de las horas que se redujeron. En cambio, en este proyecto de ley indica que no se podrá repartir los dividendos mientras dure la vigencia de la medida de la reducción emergente de la jornada laboral. Ahora, ¿qué pasa en los casos de despidos intempestivos? Cuando se encuentre vigente esta medida de la reducción de la jornada laboral, indica que si se producen despidos intempestivos, las bonificaciones e indemnizaciones correspondientes serán con base a la remuneración que se percibió antes de la medida implementada de la reducción. Y los aportes patronales serán pagados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con base en la jornada reducida. Aquí hay que hacer otra diferencia, pues en el artículo 47.1 se indicaba que los aportes se tenían que pagar con base como si no se hubiese reducido la jornada. Pero en cambio este proyecto de ley indica que los aportes tendrán que pagarse con base en la reducción de la jornada laboral. Bien, por último, otra modalidad o otra posibilidad que trae consigo este proyecto de ley es lo que se denomina como contrato emergente de trabajo. Esto es un contrato de trabajo a tiempo definido. Esto quiere decir que se establece de forma concreta cuál es el tiempo que va a durar el contrato de trabajo. ¿Y cuánto va a durar? No podrá durar más de 2 años y renovable por el mismo periodo. Y en el caso de que cumplido este plazo se mantenga la relación laboral todavía, este trabajo mutará, ya no será un contrato emergente de trabajo, sino será considerado como un contrato indefinido y consecuentemente generará las obligaciones y efectos que establece el Código de Trabajo. ¿Qué jornadas de trabajo pueden implementarse utilizando este contrato emergente? Pueden implementarse tanto las jornadas completas como jornadas parciales. Si se implementa la jornada completa, se establece que no podrá durar más de 40 horas semanales. Y si se establece la jornada parcial, se indica que deberá por lo menos trabajar 20 horas semanales. Ahora, hay un dato interesante que trae consigo este proyecto de ley al momento de regular este contrato, pues indica que las jornadas laborales podrán ser distribuidas en 6 días a la semana. Esto quiere decir que eventualmente puedo regular que un trabajador labore de lunes a sábado, pero esto no indica que la carga horaria de trabajo vaya a aumentar, sino que el proyecto de ley manifiesta que tendrá que
respetarse las 8 horas diarias de trabajo, 40 horas a la semana. Entonces, pongamos un ejemplo. Tengo un trabajador, utilizo esta figura del contrato emergente y hago que labore de lunes a jueves 8 horas y el viernes y el sábado labora 4 horas. Y así se configura, se respeta las 8 horas diarias, el límite, y las 40 horas semanales. Ahora, con respecto a la remuneración tendrá que ser pagada por las horas efectivamente elaboradas. Si es una jornada completa, será con base en la jornada completa. Si es una jornada parcial, será con base en la jornada parcial. Y finalmente, este proyecto de ley indica que cuando el trabajador, sea por decisión del trabajador o sea por decisión del empleador, el contrato de trabajo haya terminado previo a la finalización del plazo, el trabajador tiene el derecho de percibir esas remuneraciones pendientes. Es decir, que si yo contrato a un trabajador y establezco que el contrato emergente va a durar 2 años, pero resulta que por decisión del empleador o por decisión del trabajador se termina en el año y 5 meses, los demás meses restantes que faltaban para configurarse los 2 años, el empleador va a tener que pagarlos. Y esto, y con esto termino, esto hay que hacer un punto de vista, hay que manifestar algo. Puede tener sentido que cuando el empleador tenga la decisión de terminar el contrato de trabajo tenga que pagar estas remuneraciones pendientes, porque se creó una expectativa de remuneración y por lo tanto, si es que el empleador tuvo la decisión de terminar el contrato, obviamente va a tener que pagarse, pero no tiene sentido, no es lógicamente legal que por decisión del trabajador, porque le haya salido otra oportunidad mejor de trabajo, termine la relación laboral y por esta decisión del trabajador, el empleador se vea obligado a pagar esas remuneraciones pendientes durante el periodo que falta. Bien, con esto termino y doy gracias por la atención prestada y doy paso al siguiente expositor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por su intervención, abogado. Ahora le damos la bienvenida al abogado Carlos Andrés Barrio Nuevo con su intervención Alternativas laborales, emergentes y retorno progresivo al trabajo del sector privado. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Barrio Nuevo Chávez. Vamos a hablar sobre algunos temas vigentes y un poco vamos a analizar el tema del proyecto de ley que actualmente ha sido aprobado por la Asamblea, pero está a la espera del veto del Ejecutivo. Por ahora vamos a hablar sobre otras alternativas que actualmente, bajo la legislación actual, se pueden aplicar. Primero, respecto al goce de vacaciones o imputabilidad de vacaciones. El Ministerio del Trabajo, en uno de sus acuerdos ministeriales últimos que sacó, da 2 posibilidades respecto de estas inasistencias al trabajo a consecuencia del aislamiento a raíz del estado de excepción y del coronavirus. Indicó que el trabajador de forma unilateral, el empleador de forma unilateral puede imputar aquellos días de inasistencias al trabajo y que fueron pagadas por el empleador, las puede imputar a vacaciones acumuladas. Y en el caso de tratarse de vacaciones futuras, se lo podrá hacer, pero única y exclusivamente con el consentimiento expreso del trabajador. Cada vez que nos referimos al consentimiento expreso del trabajador, o en general el consentimiento de una de las partes, la sugerencia de nuestra firma es siempre dejar todo por escrito. Si bien la normativa no indica, al menos en este caso en particular, que el consentimiento sea de forma escrita, siempre se aconseja que lo hagan de esa manera para tener constancia de dicho consentimiento. Sin embargo, si bien la idea, la postura del Ministerio del Trabajo de imputar las vacaciones, de que el empleador pueda unilateralmente imputar esos días de inasistencias a vacaciones ya acumuladas y que no han sido gozadas, si bien resulta muy práctico, cosa que en lo personal lo aplaudo, desgraciadamente resulta totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque el artículo 73 del Código del Trabajo, ¿qué es lo que establece? Nuevamente, sí establece de forma clara que es el empleador quien tiene la potestad de determinar la fecha o el calendario de goce de vacaciones de los trabajadores.
El problema está en que el propio Código del Trabajo, que es una ley orgánica que está por encima de un acuerdo ministerial, indica que el empleador debe de notificar el cronograma o el calendario de vacaciones a su trabajador con al menos 3 meses de anticipación, cosa que se contrapone con el acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial, ¿qué es lo que dice? Que prácticamente, o da a entender, que omite los 3 meses previos impuestos por una ley orgánica e indica que no, que el empleador actualmente, bueno, durante las reuniones principalmente, puede imputar esos días de inasistencia y que fueron pagados como cargo de vacaciones acumuladas, sin importar los 3 meses previos de notificación. Es decir, un acuerdo ministerial que evidentemente a todas leguas resulta completamente legal, aunque evidentemente es muy práctico. Ahora, esa es una de las alternativas respecto a la imputación de vacaciones. Ahora, otra posibilidad que se puede dar, que no es nada nueva, es la famosa licencia sin remuneración. En lo personal la he visto durante algunos años atrás, no recién ahora con el tema de la pandemia. Y viene aquí el típico comentario con lo que debo de comenzar antes de cualquier posible pregunta. Esta figura o esa institución de la licencia sin remuneración no se encuentra plasmada de forma expresa en ninguna norma laboral, al menos en nuestra legislación. Ahora, no por el hecho de que de forma expresa esa institución no se encuentre regulada, no se encuentre expresamente plasmada, quiere decir que es ilegal. Recordemos que el derecho laboral privado está dentro de la esfera del derecho privado, y en el derecho privado el principio que se diferencia con el derecho público es que se puede hacer todo excepto lo que esté expresamente prohibido por el legislador. Ahora, la figura de la licencia sin remuneración no está expresamente prohibida, consecuentemente se entiende que sí se puede aplicar. Ahora, ¿en qué consiste? En que las partes, puede ser por iniciativa del trabajador o como puede ser por iniciativa del empleador, las partes acuerden que por determinado plazo, por decirlo de alguna manera, se suspenda la actividad laboral, pero no se acabe la relación laboral. Es decir, un trabajador, por así desearlo, sugiere o pide al empleador una licencia sin remuneración. El empleador, en el caso de aceptarla, porque puede que no acepte, le garantiza al trabajador que una vez que se acabe la licencia sin remuneración, que tuvo que haber estado expresamente indicado el plazo en el documento de consentimiento, va a tener su puesto de trabajo asegurado. En ese sentido, el empleador, digamos, se ahorraría el pago de remuneraciones durante la vigencia de esta licencia, y el trabajador tendrá la seguridad de que no va a ser objeto de ningún tipo de visto bueno por abandono. Ahora, aquí la típica idea. Si aplica una licencia sin remuneración, se me ocurre, por ejemplo, por 2 meses, ¿cómo se realizaría el aporte en el IES? Lo correcto sería, tomando en consideración que es el empleador quien al final del día elabora la planilla y que las planillas del IES mensuales son alimentadas con base al pago de la remuneración, lo correcto sería que si al trabajador no le estoy pagando una remuneración a consecuencia de la licencia sin remuneración, lo jurídicamente correcto sería que al menos aporte en base a $0. Sin embargo, por temas informáticos del IES, más no jurídicos, la aportación se la deberá hacer por la menor cantidad de tiempo o de días que el sistema informático me lo permite, que en la práctica es 1 día. Es decir, en vez de aportar las planillas por 30 días, lo haría por 1 día. Aunque lo ideal y jurídicamente correcto sería aportar por 0 días, pero aquello por temas informáticos más no jurídicos no es posible. En eso consulta la licencia sin remuneración, figura que durante ya varios años, incluso décadas, sí ha sido aceptada de forma tácita y algunos incluso expresa por muchos jueces, al menos tanto de Quito y en Guayaquil, que han sido principalmente los casos donde yo he visto. La siguiente figura sería la aplicación de la jornada parcial. ¿A qué me refiero con esto? Así como un contrato de jornada parcial mediante un adendum modificatorio sin terminar la relación laboral puede convertirse en jornada completa, bajo el mismo principio de la voluntad de las partes, un contrato de jornada completa puede reducirse a jornada parcial, por supuesto con el consentimiento de las dos partes.
Ahora, no es algo muy común, pero no por eso quiere decir que es ilegal. Nuevamente, llegamos al principio del derecho privado. Lo que no está prohibido se encuentra que está permitido. Por supuesto que esta figura de forma expresa no está regulada, pero sí ha sido bien vista por muchas autoridades de trabajo, específicamente a nivel judicial, durante muchos años, y no hemos tenido realmente inconvenientes con eso. Claro está que si de jornada completa le reducimos a jornada parcial, se me ocurre un ejemplo, de 8 horas al día por 20 de la semana, ahora me trabaja 4 horas al día, 20 de la semana, se entiende, o al menos esa es la esencia, aunque no necesariamente sea así, que la reducción de la remuneración se daría de forma proporcional. Otra alternativa, que realmente es la que más preguntas genera, es directamente la disminución de la remuneración. Por supuesto que con el consentimiento del trabajador. La mayoría de colegas considera que esta figura quizás no será la más adecuada, evidentemente es la más controvertida. Sin embargo, nuestra tesis es que sí puede ser aplicable la disminución de remuneración sin ningún tipo de límite, a excepción del caso que más luego lo voy a indicar, a pesar de que el tiempo de trabajo se mantenga. Se me ocurre, una persona que gana $1,000 por jornada completa, ahora va a recibir $500, un ejemplo, por la misma jornada completa de 40 horas a la semana, 8 horas diarias. Ahora, ¿es aquella práctica inconstitucional? Por supuesto que no. Incluso la base legal que se utiliza para aplicar esta disminución de remuneración está justamente en el artículo 328, tercer inciso de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué dice? Voy a ser muy concreto. El pago de las remuneraciones se dará en los plazos convenidos y podrá ser disminuido, no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de conformidad con la ley. Es decir, a nivel constitucional indica la posibilidad de poder reducir la remuneración al trabajador siempre y cuando exista autorización expresa o el consentimiento por parte del trabajador. Consentimiento que nuevamente recomiendo que sea por escrito. Ahora, ¿le puedo reducir hasta qué monto yo puedo reducir? Bueno, siempre respetando la proporcionalidad con el sueldo básico sectorial del cargo que ocupa el trabajador. Por ejemplo, si se me ocurre un cocinero de un restaurante gana $1,000 al mes y el sueldo básico sectorial, para nuestro ejemplo, sería de $450, a ese trabajador, que sería un cocinero, sería un chef, yo le puedo reducir la remuneración sin reducirle la jornada hasta el monto del sueldo básico sectorial. Caso contrario, ahí sí estaría incumpliendo con la última premisa que dice el artículo 328 de la Constitución, que es de acuerdo con la ley. Pues ahí estaría contraviniendo la ley. Pues todos los trabajadores deben de recibir un ingreso digamos, similar o proporcionalmente similar al sueldo básico sectorial en comparación o respecto del cargo que ocupan. Ahorita vamos a entrar a una típica pregunta que se ha hecho muy popular y muy común en estos tiempos. Sí, en concreto, ¿el COVID-19 es o no un accidente de trabajo o enfermedad profesional? Enhorabuena, el IES y el Ministerio del Trabajo prácticamente dan la misma respuesta, y en concreto es que al menos para el IES, por ejemplo, de acuerdo a una guía que sacó con fecha 6 de abril del 2020, dice que las actividades que sí aplicaría el coronavirus como un accidente o enfermedad profesional, siempre y cuando las actividades que realice el trabajador estén relacionadas con el ámbito de la salud. Por ejemplo, un médico, una enfermera, un doctor, un cirujano. Así como también aquel cargo que mientras todos estuvimos en aislamiento, fue un trabajador que sí pudo ir a trabajar por la actividad económica que ejercía su empleador. Por ejemplo, se me ocurre esas empresas que le dan mantenimiento a maquinarias industriales de empresas que a su vez generan alimentos, por ejemplo. Entonces, en esos dos casos, el día dice que sí aplica la enfermedad profesional o accidente de trabajo, pero siempre y cuando exista o se pueda demostrar o probar una relación causa-efecto, es decir, siempre y cuando se pueda probar fehacientemente
que, por ejemplo, el trabajador o el doctor, por ejemplo, el trabajador que durante el aislamiento fue a trabajar, se contagió yendo a trabajar o se contagió dentro de su lugar de trabajo a consecuencia de su labor. Si aquello se puede probar, que en lo personal, para ser lógico y honesto, no creo que sea posible por ahora, sí aplica el accidente de trabajo o enfermedad profesional. Caso contrario, por más que sea un trabajador que estuvo laborando y que podía laborar o que tenía la obligación de laborar durante el aislamiento, si no se puede demostrar esa causa-efecto, no podríamos hablar de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Ahora, el Ministerio del Trabajo, el 29 de abril, reformó otro acuerdo ministerial, o otra resolución realmente, donde indicó prácticamente lo mismo, que esta figura no constituye un accidente o enfermedad profesional, a no ser que se pudiera establecer fehacientemente un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulten las actividades laborales contraídas por el trabajador, nuevamente causa y efecto. Si no se puede demostrar que el trabajador a consecuencia de su labor se contagió con el COVID-19, en teoría no podríamos hablar de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Hasta aquí respecto de este tema, pero específicamente respecto de normas actuales y vigentes. Ahora, en el proyecto de ley humanitaria, no sé que digo proyecto, aún está en vigencia, quieren reformar el Código del Trabajo, o mejor dicho, quieren añadir un numeral en el artículo 363 del Código del Trabajo, donde sí establecen o hacen referencia al síndrome respiratorio agudos causados por el virus. Ahora, ¿de qué trata este artículo específicamente del Código del Trabajo? En este artículo están, digamos, catalogadas algunas de las enfermedades o condiciones de salud que son consideradas accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, en ese articulado quieren ingresar, o esa es la idea de la Asamblea, que sea considerado accidente de trabajo o enfermedad profesional los síntomas respiratorios agudos causados por el virus, de acuerdo al personal de cargo que está descrito en la diapositiva. Ahora, es decir, que mediante la ley quieren parcialmente modificar lo que el IES ha indicado o modificar parcialmente lo que el Ministerio del Trabajo ha indicado. Ahora, este es el proyecto de ley. Ahora vamos a hablar sobre el retorno progresivo al trabajo del sector privado. Ahora, si bien ya previamente ha sido, durante el aislamiento, ha sido potestad del empleador, de acuerdo a su actividad económica que ejerce, acogerse al teletrabajo, reducción de la jornada de trabajo, modificación de jornadas o de horarios de trabajo, nuevamente el Ministerio del Trabajo hace hincapié en esa posibilidad unilateral que tiene derecho el empleador de acogerse. Pero adicionalmente, el empleador incluso dice que el empleador podrá redistribuir tareas. No especifica a qué se refiere con redistribuir las tareas a los trabajadores. Sin embargo, se podría interpretar que aquella redistribución de tareas se puede contraponer con el artículo 192 del Código del Trabajo, que pagarás más, pagarás menos, hace referencia al cambio de cargo o al cambio de actividades o de funciones. Entonces sí habría que tener un poco de cuidado con la potestad que tiene el empleador con base al acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Trabajo de redistribuir tareas. Insisto, no especifica o no esclarece a qué se refiere con que el empleador tenga la posibilidad de redistribuir tareas. Yo entendería que, por ejemplo, a un portero le podría dar, aparte de la función de portero, también le podría dar, mientras esté en la compañía, le podría dar, se me ocurre, la función de recepcionista. Porque la chica de recepción o el caballero de recepción se encuentra en turno, digamos, en la casa. ¿Por qué? Porque la idea justamente, ya vamos a ver, es que el empleador pueda cumplir con realizar turnos o grupos de trabajadores para que trabajen por turnos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para que no haya muchas personas trabajando en un mismo lugar, digamos, físico al mismo tiempo. Bueno, también se dice que el empleador debe tomar las medidas de salud sanitarias necesarias.
el empleador debe proveer movilidad a los trabajadores y logística requerida. Aquí viene la típica pregunta, y creo que con justa razón, es, o sea, aquello quiere decir que el empleador debe de proveerle un taxi individual o un expreso individual a cada trabajador. No, realmente la norma, y cuando digo la norma me refiero a la guía elaborada entre el Ministerio del Trabajo, el IES, el Ministerio de Salud Pública, indica que, si bien es cierto, el empleador debe proveer la movilidad de los trabajadores, al mismo tiempo también da la opción, o se puede entender eso, que cuando se refiere a proveer movilidad a los trabajadores, se refiere a, puede ser un expreso particular de una sola persona, un taxi, puede ser un expreso de la compañía, en donde van, digamos, varias personas con las medidas de seguridad correspondientes en la medida de lo posible. Otra, incluso la normativa incluso hizo referencia a expresos o buses públicos, lo que evidentemente el empleador, digamos, no tiene ningún tipo de acceso a coordinar, ¿no? Entonces se podría entender, si el Ministerio de Salud Pública me da la posibilidad o hace referencia a que los trabajadores se pueden movilizar mediante buses públicos, se entiende que, pues, entonces, si busco una concordancia entre eso con lo que el empleador debe de proveer la movilidad, se podría interpretar, tratando de buscar esas dos hipótesis al mismo tiempo, que por último el empleador debe de proveer el pasaje. Pues no me queda otra forma para poder entender estas dos oraciones al mismo tiempo. También dice que el empleador deberá realizar guías sanitarias y capacitaciones al personal, a fin de que los trabajadores tengan conocimiento de cuáles serán los protocolos de salubridad a los que se deben de acoger. Los trabajadores deberán acatar las normas y procedimientos de prevención. Ya vamos a ver qué pasa en caso de que el empleador incumpla con esto, o que el trabajador incumpla también con estas medidas de prevención. Y dice que también, entre otras cosas, el empleador garantizará que en las áreas comunes se cumplan con los protocolos de distanciamiento. ¿Cuál es el protocolo de distanciamiento? ¿A qué se refieren con el distanciamiento? Bueno, en concreto, que el radio que debe haber entre una persona y otra debe ser de 1 metro de distancia respecto del radio, si hablamos de un sentido circular. O un diámetro de 2 metros, es decir, radio de 1 metro o un diámetro de 2 metros. Es decir, si yo me encuentro entre dos personas, una persona a mi izquierda, otra persona a mi derecha, entre la persona a mi izquierda debe haber 1 metro conmigo, y entre la persona que se encuentra a mi derecha, otro metro conmigo. 1 metro de radio y 2 metros de diámetro. Ahora, y esto es muy importante y sí me gustaría que lo tengan muy, muy en cuenta, porque realmente llama mucho la atención. ¿Qué es lo que dice este acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo? Que todas esas personas que durante el aislamiento se pudieron acoger y que se acogieron al teletrabajo emergente, ahorita o en estos momentos que ya la compañía poco a poco se empieza a abrir, todas esas personas deben de continuar bajo la modalidad de teletrabajo emergente. En teoría no pueden retornar al trabajo. Si ya durante el aislamiento estuviste como teletrabajador, actualmente debes de continuar como teletrabajador. ¿Ya? Eso hago hincapié porque hay muchas empresas que creen que ya pueden ir a trabajar con toda normalidad y realmente no están así. Incluso el Ministerio del Trabajo sí tendría herramientas de cómo inspeccionar este incumplimiento en caso de que ocurra. Pues actualmente el Ministerio del Trabajo ya tiene en su base de datos la lista de las personas que durante el aislamiento estuvieron en teletrabajo, y de ser el caso, si mañana va un inspector de trabajo a una planta y empieza a tomar lista a los trabajadores presentes y se percata que en esa lista de las personas que están presentes se encuentra, se me ocurre, una persona de contabilidad que está registrada a la vez, que está presente y a la vez está registrada como trabajador durante el aislamiento, el Ministerio del Trabajo, digamos, pues los podrá observar o sancionar de ser el caso. Ahora, aquí vamos. Otra posibilidad que tiene el empleador, como hace rato, es la implementación unilateral de nuevos horarios de trabajo, turnos de trabajo y grupos de trabajo, impuestos unilateralmente por el empleador. No requiere el consentimiento en absoluto del trabajador, al menos por este caso específico, ¿no? Bueno, explicar las normas de bioseguridad, ya lo hemos dicho. Registrar al ingreso de los trabajadores la información de salud y toma de temperatura, y llenar una encuesta de salud ocupacional. Ya el Ministerio de Salud Pública ya estableció un tipo de formulario o anexo a esa resolución, en el que en teoría los trabajadores deberán ir llenando y deberán ir informando al empleador.
Nuevamente, ahora, lavarse las manos y desinfectarse las manos a cada rato, pero específicamente en 2 momentos. Antes y después de subirse a los medios de transportes, y antes o después de estar en contacto con áreas comunes. Entiéndase, áreas comunes, aquellas áreas en que son utilizadas al mismo tiempo por varias personas a la vez. El caso más común es el de la cafetería, por ejemplo. El empleador deberá proveer mascarilla quirúrgica durante toda la jornada laboral. El distanciamiento ya lo hemos conversado. También hace referencia a que en el caso que sea posible de poder cerrar áreas comunes, deberá hacerlo. Y en el caso que no sea posible cerrar esas áreas comunes para que las personas no puedan estar muy cerca entre ellas, al menos aplicar el protocolo de distanciamiento. Evitar desplazamientos innecesarios. Por ejemplo, si en la compañía hay una persona que se dedica a la mensajería y tiene que ir a hacer 3 depósitos en un banco, tratar de unificar esos traslados para que solamente vaya una ocasión al banco y no tengan que ir varias veces al mismo lugar. Evitar desplazamientos de forma innecesaria. Utilizar barreras de vidrio y de plástico, como que actualmente ya lo hemos visto en algunas entidades públicas y privadas. No compartir, limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, evitar el saludo físico. Bueno, realmente son algunas medidas. Y voy a decir la que más me llama la atención es que en aquellas empresas donde hay un dispensario médico, que deberían ser, al menos esas empresas que tengan más de 100 trabajadores, debería de serlo, deberían tener pruebas de test rápidos para detección de este virus. ¿Con qué finalidad? De que el empleador pueda percatarse de qué trabajador posiblemente puede estar infectado y cumpla con el aislamiento y a su vez notificar con las autoridades de control correspondientes, como es el IES y el Ministro de Salud Pública. Ahora, esta parte es muy importante, es qué personas no deberían asistir al lugar de trabajo, no porque aunque las partes quieran, no deberían asistir. Son aquellas personas que tienen síntomas de coronavirus, aquellas personas que han estado en un espacio físico sin instancia de protección durante, en el periodo de 14 días previos, aquellas personas que tienen alguna enfermedad catastrófica o de afecciones médicas, digamos, que han tenido previamente. Grupos de atención prioritaria, ahí están detallados cuáles son esas personas, realmente es un grupo un poco amplio. Discapacitados y sustitutos, pero por supuesto que deben estar debidamente calificados y registrados como tales. Incluso por el momento, dentro de esta primera etapa de apertura económica, aquellas personas de 55 años en adelante no deberían ir a trabajar. Ahora, aquí viene el típico problema. Abogado, tengo una persona con discapacidad que mientras el Ministerio del Trabajo me dice que no puede ir a trabajar, yo tengo que seguir pagando el sueldo. Puedo terminar la relación laboral porque realmente, me va a tocar seguir pagando el sueldo hasta un futuro incierto y yo en teoría no tengo capacidad económica o no tengo capacidad económica. Es decir, por un lado no lo puedo, y si lo desvinculo bajo la figura de caso de fuerza mayor, tengo el riesgo de que me quieran mandar por un supuesto despido intempestivo. Mi criterio es que bajo la legislación actual, sin el proyecto de ley, sí podría ser aplicable porque basta con que sea imposible la ejecución del trabajo, en este caso por el discapacitado, sea imposible que el discapacitado pueda ejecutar el trabajo, en este caso, a consecuencia de su discapacidad y a consecuencia principalmente, de una orden dada por el Ministerio del Trabajo, que él no pudiera trabajar, la persona se encuentra con la imposibilidad de ejecutar su trabajo. Consecuentemente, sí debería de ser aplicable, la terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Al menos sin la norma interpretativa que ha sido aprobada mediante el proyecto de ley. Si esa ley se llegase a aprobar, que tiene muchísimos errores, no debería ser aplicable. Ahora, ¿qué pasa en caso de que el empleador incumpla con esto, o que el trabajador incumpla con esta medida? Bueno, el empleador puede ser perjudicado con la suspensión o cierre de su negocio o establecimiento, o con una sanción de 3 a 20 sueldos básicos unificados con base al mandato 8, y el trabajador aplicaría la causal de visto bueno en su contra. Ahora, vamos a hablar sobre el proyecto de ley de apoyo humanitario, específicamente sobre dos temas adicionales. Trataré de ser un poco rápido por el tema de tiempo. El primer tema sería el acuerdo de preservación de puestos de trabajo. Al menos ese es el nombre que se le ha dado en el proyecto de ley. ¿En qué consiste? En modificar condiciones económicas de la relación laboral. Nótese que el término que se usa es condiciones económicas.
que seguramente se entendería, la mayoría entendería como remuneración, pero no necesariamente puede ser remuneración, puede ser generar cualquier aspecto que se pueda catalogar como una condición económica. Ahora, si bien es cierto, el proyecto de ley en un artículo me dice que para que se lleve a cabo este acuerdo entre el trabajador y el empleador, estos acuerdos deberán ser bilaterales, es decir, busca un consentimiento de las partes, no es unilateral. Son bilaterales y directos entre cada trabajador y el empleador. Eso dice en un artículo. Sin embargo, como era de esperarse, uno o dos artículos más abajo, dice lo siguiente, que, en otras palabras, que si el empleador llegó con un acuerdo X, se me ocurre, una disminución de 20 horas en la remuneración, a los trabajadores, y ese acuerdo lo llegó a concretar con la mayoría de trabajadores, ese acuerdo forzosamente también será obligatoriamente aplicable para el resto de trabajadores, a pesar de que no hayan manifestado su consentimiento. Aquello puede sonar evidentemente un poco abusivo. No, realmente muy abusivo realmente. Y surge la siguiente pregunta. ¿Acaso esa imposición que el empleador junto con la mayoría de trabajadores indirectamente genera una obligación que debe de cumplir el trabajador de aceptar la disminución de la remuneración laboral, a pesar de que el trabajador no ha manifestado su consentimiento de su reducción de remuneración, es inconstitucional? La respuesta, según mi criterio, claro que la autoridad sería la Corte Constitucional, es que evidentemente sí es inconstitucional. Pues como vimos hace rato, el tercer inciso del artículo 328 manifiesta que para que una remuneración pueda ser disminuida o pueda ser sujeto de descuento, se requiere de forma imprescindible el consentimiento expreso del trabajador. Se entiende que el consentimiento expreso es que cada trabajador de forma unilateral me vaya dando su consentimiento de forma individual. No porque la mayoría se acogió, la minoría también se ve en la obligación de acogerse. No es así. Ahora, entonces mi postura es que sí sería inconstitucional, al menos respecto de esa minoría que de forma forzosa se le quiere aplicar esa reducción. Ahora, no sería la primera vez que una norma laboral ataca de forma evidente un derecho constitucional, pues, como está transcrito, se transcribe la parte pertinente, el numeral 7 del artículo 447 de la Constitución del Código del Trabajo es un artículo en el que se establece o se enumera todos los elementos que debe de contener unos estatutos al momento de crear una asociación de trabajadores, un sindicato, un comité de empresa. En uno de sus últimos puntos, quizás el último punto, hace referencia a que dentro de los estatutos se deberá determinar cuál es el valor mínimo que mensualmente cada trabajador debe de aportar al comité de empresa mediante un descuento que lo haga el empleador en calidad de agente de retención. Es decir, se crea un sindicato, un comité de empresa, el mejor ejemplo. Por ejemplo, por lo general siempre es el 1%, porque es lo mínimo. El empleador descuenta el 1% de remuneración a los trabajadores y luego ese 1% se lo entrega al comité de empresa. Pues seríamos esa solvencia económica que se va generando, pues, ¿no? En el propio Código del Trabajo dice, la cuota mínima que deberá pagar cada trabajador que no podrá ser inferior al 1% de su remuneración para que sea entregado al comité de empresa, en nuestro ejemplo. Aún los trabajadores no sindicalizados estarán obligados a pagar esta cuota mínima. Evidentemente, esta norma del Código del Trabajo, que no es nada nueva, también viola de forma expresa el artículo 328 de la Constitución. Sin embargo, como era de esperarse, muchos políticos y principalmente dirigentes sindicales seguramente van a intentar presentar una demanda de inconstitucionalidad respecto a este proyecto de ley, pero quizás por conveniencia, no lo sé, seguramente no van a pedir una inconstitucionalidad de una norma que ha estado durante más de 15 años en nuestro Código del Trabajo y que casualmente nunca ha estado en el interés de pedir su inconstitucionalidad. Me refiero específicamente al numeral 7 del artículo 447 del Código del Trabajo. Ahora, ¿qué dice esta figura de acuerdo? Dice que en el caso de que exista un despido, es decir, en el caso de que ya se celebre el acuerdo, se esté cumpliendo el acuerdo, y en el caso de que el empleador ejecute un despido durante el primer año de vigencia de la ley, ojo, no durante el primer año de vigencia del acuerdo,
el cálculo indemnizatorio del despido intempestivo se va a hacer con base a la última remuneración percibida por el trabajador previa a la celebración o ejecución del acuerdo. ¿Ya? Pasado el año de vigencia de la ley, se entiende que para el cálculo de la liquidación de despido intempestivo se va a tomar como referencia la última remuneración, ya aplicando la remuneración del acuerdo. También dice que también estos acuerdos podrán ser impugnados por terceros en caso hipotético de fraude contra un acreedor. Ahora, dice que si el acuerdo es indispensable para la supervivencia de la empresa y no se puede configurar el acuerdo, el empleador o la empresa podrá entrar en un proceso de liquidación. Aquí viene la típica pregunta, muy común. Si la empresa se liquida, ¿cómo se liquida o cómo es el mecanismo para pagar las actas de finiquito o liquidación final de deberes de los trabajadores? Esa respuesta está en el artículo 193 del Código del Trabajo. Desgraciadamente, la respuesta no es clara, pues es un artículo que con el paso de los años ha sido reformado parcialmente, un párrafo por un lado, otro párrafo por otro lado, y van a encontrar que en el primer párrafo del artículo 193 se entiende o se da a entender que en caso de liquidación de un negocio, la liquidación sería como se separaría el desahucio. Sin embargo, en el segundo párrafo del mismo artículo se da a entender que la liquidación sería como similar a un despido intempestivo. Es decir, al final del día, si el empleador cierra, bajo esa segunda interpretación, que es contradictoria con el primer párrafo del Código del Trabajo, artículo 193, se entendería que, o se podría entender que el empleador de todas maneras está en la obligación de pagar el despido intempestivo. Como que si fuese prácticamente un castigo para el empleador no haber podido continuar ejecutando sus actividades económicas. Ahora, también dice, ¿qué pasa en caso de incumplimiento de este acuerdo? Dice, la norma dice, de forma muy vaga y muy general, que realmente es inentendible, que en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos partes de este acuerdo, digamos, las partes van a ser sancionadas con base al Código del Trabajo y demás normas laborales. No me queda claro a qué se refiere con el Código del Trabajo y demás normas laborales. Se me ocurre, por descarte, que igual sería incorrecto, sería que quizás para sancionar al empleador se utilizaría el artículo 628 del Código del Trabajo, que sería una sanción de $200, o si se refiere a otras normas laborales, presumo que se refiere al mandato 8, que son de 3 a 20 sueldos básicos unificados. No me queda claro, creo que ni el legislador sabe qué es lo que quiso decir con esto, pero lo más llamativo y lo más extraño es que dice que incluso que el trabajador podrá ser sancionado con base al Código del Trabajo. No sé a qué sanción específicamente se refiere en contra del trabajador. Realmente no me queda claro. Y estoy seguro que ni ellos saben realmente a qué sanción se le puede aplicar al trabajador. Recordando que las causales de visto bueno son causales taxativas. Consecuentemente, no se debería aplicar como sanción una causal de visto bueno. Ahora, también dice que en el caso hipotético de que habido suscrito este acuerdo, si los accionistas o el administrador empezaren a realizar usos dolosos de los recursos o del patrimonio de la empresa, eso se puede generar a una anulación de acuerdo y adicional se podrá generar una causal de quiebra fraudulenta, que equivale a una sanción de una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ahora, esto sí es interesante, pues, por otro lado, el acuerdo se perfecciona con el consentimiento de cada trabajador, digamos, con los trabajadores, y no se requiere el visto bueno o la aprobación del Ministerio del Trabajo. Es decir, se torna menos burocrático el proceso, de ser el caso, pero sí se requiere notificar. Una cosa es notificar, otra cosa es pedir la aprobación del Ministerio del Trabajo. Es decir, en teoría no dependo del Ministerio del Trabajo. Eso no quiere decir que no el Ministerio del Trabajo luego tendrá el derecho y deberá inspeccionar a las partes mientras dure el acuerdo, que ambas partes estén cumpliendo con dicho acuerdo. Algo llamativo es que no existe de forma detallada ni un plazo mínimo ni un plazo máximo que este acuerdo debe de tener, lo cual puede durar, el acuerdo puede durar, se me ocurre, 6 meses, como puede durar 4 años o más. Ahora, esto es muy importante. Se entiende que para que el trabajador dé su consentimiento de aceptar esta medida, de aceptar este acuerdo, que no está en la obligación de hacerlo, en teoría, el empleador debe de asincerarse con los trabajadores. Asincerarse específicamente en un ámbito económico o financiero. ¿Con qué finalidad? Para que el trabajador evita caer en un vicio de consentimiento, es decir, por desconocimiento de la realidad
y el trabajador, digamos, pueda tener conciencia de la realidad económica por la cual su empleador está atravesando. Una vez que el trabajador se formó de criterio con esos conocimientos, pueda ya en ese momento dar su consentimiento y poder suscribir el acuerdo. Y nuevamente esta figura que es interesante es que no se podrá repartir los dividendos en los ejercicios económicos en los que estén vigentes el convenio o los convenios, ni tampoco podrá reducir el capital de la empresa. En lo personal, realmente, tomando en consideración que digamos, un empleador o un accionista o alguien realmente pone una empresa o invierte en una empresa, así sea para generar así sea un centavo de ganancia, me parece que esto va a generar, digamos, que no sea aplicable, pero también se entiende, quizás desde un punto de vista moral, se entiende con qué finalidad, pues se entiende que si el empleador está tomando por esta vía, con el consentimiento del trabajador, por supuesto, es porque realmente las circunstancias económicas dan para que no sean muy favorables económicamente el periodo fiscal, ¿no? Ahora, mi sugerencia de ser el caso es que si yo fuese legislador, realmente yo modificaría este último punto y yo por último lo que haría es que el empleador o los accionistas, ¿qué es lo que sí pueden hacer? Realmente los accionistas, es verdad, no se podrían repartir los dividendos, por último, ni reducir el capital, pero al menos sí podrían reinvertir las ganancias en caso de haber. Pues al generar, digamos, o al reinvertir las ganancias, creo que todos se verían beneficiados, incluyendo los propios trabajadores. Ahora, la segunda institución respecto al proyecto de ley humanitaria, que esto es mucho más concreto, es el goce de vacaciones. Nuevamente, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? Realmente nada nuevo. Dice que el empleador, en otras palabras, el empleador hará conocer que el empleador de forma unilateral podrá imputar determinados días como vacaciones para que sean imputados. ¿Qué días? Bueno, que el empleador puede poner un calendario para el goce de vacaciones y aparte el empleador podrá compensar los días de inasistencia al trabajo por vacaciones ya devengadas. El primer punto, que el empleador tenga la facultad para poner fechas de goce de vacaciones, no es nada nuevo, ya lo hay. Quizás la novedad sería porque no lo dice, que se entiende que de forma tácita, ya el empleador ya no estaba en la obligación, al menos durante los primeros 2 años de la ley, ya no está en la obligación de tener que cumplir con la notificación al trabajador con al menos 3 meses de anticipación al goce de las vacaciones por parte del trabajador. Es decir, que evita cumplir esa notificación con los famosos 3 meses previos. Ahora, y respecto al segundo punto de las vacaciones, es que el empleador podrá compensar los días de inasistencia al trabajo por vacaciones ya devengadas. Aquí viene la pregunta, pero respecto de vacaciones acumuladas que se han generado o de vacaciones futuras. Creería yo, y esta es mi interpretación, que la intención del legislador, en este caso, es, tomando en consideración realmente que el aislamiento ha durado prácticamente aproximadamente 2 meses, lo lógico me da a pensar que la intención del legislador es que se apliquen respecto de vacaciones futuras. Caso contrario, no habría ninguna novedad, pues ya hay un acuerdo ministerial que indica que ya se pueden computar de forma unilateral vacaciones ya generadas y no futuras. Hasta ahí mi intervención. Bueno, muchas gracias, abogado, por su intervención. Ahora damos apertura al foro de preguntas. Estas preguntas van dirigidas a cualquiera de los ponentes y cualquiera la puede responder. La primera pregunta es, si la o el empleador ha seguido trabajando durante la cuarentena, ¿es lícito que el empleador se escude en el numeral de caso fortuito y fuerza mayor del artículo 169 del Código de Trabajo para terminar la relación laboral? Ya, yo respondo. A ver, ¿qué es lo que dice textualmente? Bueno, o trataré de pegarme al literal, el sentido literal. ¿Qué es lo que dice el Código del Trabajo? Que se aplicará esta figura de caso fortuito o fuerza mayor cuando sea imposible la ejecución del trabajo. Realmente no dice nada respecto de la capacidad económica o financiera del empleador. En teoría, al menos hasta la legislación actual, sin mencionar el proyecto de ley, en teoría basta con que la ejecución de las actividades laborales sea imposible de llevarla a cabo, aplicaría esta figura. Ahora, bajo ese razonamiento, si un empleador durante el aislamiento tuvo prácticamente hoy en día, yo llamaría el privilegio de poder laborar, se entiende que él o los trabajadores sí pudieron ejecutar su trabajo. Consecuentemente, no podríamos hablar de una imposibilidad de ejecutar las labores.
Y es decir, en caso de no haber una imposibilidad de ejecutar las labores, más haría el empleador de querer terminar el contrato de trabajo bajo esta figura de casos fortuitos de fuerza mayor establecida en el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Hasta ahí mi respuesta. Ok. La segunda pregunta. ¿Ante quién debe justificar el empleador su falta de capacidad económica para mantener la relación laboral subsistente con el trabajador, teniendo en cuenta que el inspector de trabajo carece de las aptitudes para revisar libros contables o balances económicos que reflejan pérdidas en la compañía? Ya, yo creería que realmente este escenario se haría a consecuencia de una demanda previa. ¿Ya? Pues sería recién en ese escenario que una autoridad de trabajo esté interesada en analizar si se aplicó de forma correcta o de forma incorrecta la terminación por casos fortuitos de fuerza mayor bajo la idea, que yo no comparto, por incapacidad financiera. ¿Ya? Mi respuesta sería que, de ser el caso, sería un juez de trabajo. Ok, ahora con las preguntas Ya, del yo quiero agregar algo a la respuesta. A ver, primero, si es que la intención del empleador es implementar la modificación de la jornada de trabajo que se encuentra regulada en el artículo 47.1, este ámbito de aplicación del 47.1 dice que tendrá que aprobarse por el inspector de trabajo, ¿ya? Y que para que el inspector de trabajo pueda autorizar esa aplicación de la reducción de la jornada de trabajo, el empleador tendrá que demostrar las pérdidas o la necesidad de implementar esta reducción. Entonces, si es que la pregunta también va dirigida a qué modalidades contractuales se podría implementar, sí tendría que justificarle al inspector de trabajo, porque la norma expresamente lo indica, tendría que justificarle la necesidad económica del porqué de su implementación. Ok, ahora sí damos apertura a las preguntas del foro. Araí Manosalvas nos pregunta, entonces, ¿no se puede reducir a las personas con remuneración básica? No, la única manera se me ocurre, un cajero, un ejemplo, un cajero. Si el sueldo básico sectorial de un cajero es de, por ejemplo, $450 en este ejemplo, ese cajero me trabaja jornada completa, 8 horas diarias, 40 a la semana, y la intención es reducir la remuneración para que me trabaje la misma cantidad de tiempo, sería completamente ilegal. Pues para eso existen los sueldos básicos sectoriales, en los que se entiende que es el sueldo mínimo que en este caso un cajero debe de percibir por el cargo que ocupa y como jornada completa. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cuál sería el mecanismo que si ahorita un cajero en este momento me gana actualmente ya el sueldo básico sectorial per se? La única manera para yo a ese cajero reducir la remuneración es que de forma proporcional le reduzca la jornada de trabajo. ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Quiero ser muy tajante. Es que el cajero que el sueldo básico sectorial es $450, quiero que él me trabaje la misma cantidad de tiempo, de 8 horas diarias, 40 de la semana, pero le quiero pagar solo $200. Aquello no se podría dar. De ocurrir eso, sí sería ilegal, incluso sería inconstitucional, pues se opondría a la última parte del tercer inciso del artículo 328 de la Constitución, que es que la remuneración, la disminución de remuneración sea con el consentimiento del trabajador, pero sobre todo y principalmente de acuerdo con la ley. Cuando me refiero de acuerdo con la ley, es que el tiempo o la jornada laboral vaya acorde con el sueldo mínimo sectorial. Hasta ahí la respuesta. Ok. Lucía nos pregunta, si existen varias personas cuyo ingreso es el básico y están trabajando 30 horas a la semana en lugar de las 40 horas, ¿no podríamos pagar el 75%? El espíritu es tratar de no seguir disminuyendo empleados, pero los ingresos no cubren pagarles el 100%, ni están trabajando las 40 horas. De hecho, se está analizando el cierre de la actividad. A ver, ubiquémonos en las modalidades. Una de las modalidades es, por ejemplo, la reducción de la jornada, que es lo que permite reducir la disminución de la remuneración, ¿no? Entonces, si ya cuentan una persona o un trabajador que labora bajo la jornada parcial, que labora 30 horas a la semana,
utilizando esta reducción no podrían reducirle más de lo que ya se encuentra establecido y por lo tanto no podría ganar menos de esas horas de 30 horas. Pero sí podría utilizar otra de las otras alternativas que habló el abogado Carlos Andrés Barrio Nuevo, en el cual que de mutuo acuerdo los trabajadores y el empleador puedan disminuir su remuneración con base en lo que establece el artículo 328 de la Constitución. Entonces, ahí hay que analizar cuál de las dos figuras se va a implementar. Si quieren implementar la reducción de la jornada laboral, no lo van a poder hacer. Pero si llegan a un acuerdo para reducir la jornada o reducir la remuneración, sí, con base en la Constitución, sí lo podrían hacer. Ok. Alfredo Sierra nos dice, Carlos, buenas tardes, muy buena exposición. ¿Qué opinión merece la aplicación de la reducción de la jornada laboral con respecto a mujeres en periodo de lactancia? Ya. Presumo, buenas tardes, Alfredo. Presumo que se refiere a la reducción establecida, la reducción emergente de jornada laboral. Presumo que se refiere a esa figura. En el caso hipotético que se refiere a esa figura, la norma no discrimina en lo absoluto una categoría o una persona en particular. Se entiende que se podría aplicar con cualquier persona, recordando que se requiere siempre el consentimiento del trabajador, por supuesto, pues no. Consecuentemente, mi criterio es que sí se podría, siempre y cuando tenga el criterio, pero tenga el consentimiento expreso de la persona, en este caso de la mujer. Ok. Y la última pregunta es, si una empresa de Iber Wicalpi, si una empresa tiene dos objetos sociales y decide cerrar una actividad con su personal por la causal de caso fortuito o fuerza mayor del 169 del Código de Trabajo, ¿el empleador podría despedir a todo su personal de esa actividad basándose en dicho artículo? Yo respondo. Ya. A ver, Jorge. A ver, aquí hay que ubicar dos escenarios, ¿no? Ahí dice en la pregunta que son dos objetos sociales, ¿verdad? Y entiendo que lo que trata de decir es que cierra la actividad de uno de esos dos objetos sociales, ¿no? Una línea de negocio. Entonces, o sea, no cierra el negocio, sino más bien deja de realizar una de las dos actividades que estaba permitido, ¿ya? Entonces, hay que ubicarnos en que la decisión del empleador fue cerrar ese negocio, ¿ya? Entonces, la aplicabilidad de acuerdo al Código de Trabajo había que establecer lo que indica el artículo 193, que dice que la actividad de la liquidación de la actividad que establece el empleador, que fue uno de los dos objetos sociales, puede darlo por terminado y tendrá que liquidar a sus trabajadores como forma de indemnización de expediente festivo y bonificación por desahucio. ¿Ya? Porque si hubiese sido el caso de que en el hecho de que por evento de caso fortuito o fuerza mayor, la actividad de ese objeto social, la segunda actividad de esa compañía, se vio imposibilitado, ahí sí puede implementarse lo del artículo 169, numeral 6. Pero no cuando haya tenido la decisión de cerrar esa actividad comercial y desvincular a todos sus trabajadores. Ahí el artículo 169 no se aplica, sino lo que establece el 193. Como adición, en síntesis, es que bajo la legislación actual, porque con el proyecto de ley cambia todo el panorama, bajo la actual legislación, esa respuesta se daría siempre y cuando, digamos, la respuesta de la siguiente pregunta sea afirmativa. ¿Esa línea de negocio se puede continuar ejecutando, sí o no? Independientemente del tema financiero. Si la respuesta es que no se puede ejecutar el negocio, esa actividad, se entendería que sí se podría, digamos, acoger a la figura de fuerza mayor caso fortuito. Pero si es por temas netamente, digamos, económicos, porque el negocio no va bien, a pesar de que el empleador y los trabajadores sí pueden seguir laborando, pero es porque el negocio no va bien, creo que sería un error, al menos esa es la tesis de la mayoría de autoridades judiciales de ámbito laboral, ¿no? Ahora, supongamos en el caso hipotético de que esa línea de negocio que quieren cerrar bajo esta figura de caso fortuito, no despido, porque la aplicación de caso fortuito de fuerza mayor para dar por terminado el contrato es totalmente opuesta al significado
o el criterio de lo que se denomina como un despido intempestivo son totalmente diferentes. Si esa línea de negocio no puede ejecutarse porque es imposible ejecutarla, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero es imposible ejecutarla, ya sea porque el gobierno de forma expresa prohibió esa actividad por el momento o porque no puede, por temas naturales, no se puede ejecutar la labor. Con el proyecto de ley que ha sido aprobado por la Asamblea, que en lo personal no comparto en absoluto, me parece algo muy abusivo, aunque no se pueda ejecutar esa línea de negocio por imposibilidades naturales o por temas de un decreto de una autoridad competente, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley actual que ha sido aprobado por la Asamblea? Dice que solamente se aplicará esta figura de caso fortuito, fuerza mayor, en el sentido de que el negocio o el empleador cierre por completo todas sus puertas y de forma completa y permanente. Solo ahí aplicaría el caso fortuito y únicamente respecto de aquellos trabajadores que su labor no se pudo haber ejecutado vía teletrabajo. Es decir, en otras palabras, la Asamblea Nacional desea, o esa es la figura que le quiere dar con base al proyecto de ley, bajo la figura de interpretación legal, es que solamente el empleador puede aplicar el caso fortuito de fuerza mayor si es que el empleador cierra su establecimiento por completo y de forma permanente. Y únicamente respecto de aquellos trabajos que fuese imposible ejecutar el teletrabajo. Prácticamente lo que buscan es que el empleador cierre por completo sus puertas, generando más desempleo, y ahí recién el empleador se pueda acoger a esta figura, que no es nada nueva, ha estado desde que se creó el Código del Trabajo hace más de 80 años. Hasta ahí mi respuesta. Y por último, tenemos la última pregunta. ¿La reducción de la jornada laboral está vigente así no se aprueba la ley de apoyo humanitario, aunque dicha ley está prácticamente aprobada? Es decir, una vez aprobada dicha ley, ¿siempre se acogerá las figuras de reducción, modificación de esta ley, o una vez que pase la crisis sanitaria, se vuelven a aplicar estas figuras para el Código de Trabajo? Jorge. A ver, si la pregunta va encaminada, si las dos figuras que ya se establecen en el artículo 47.1 va a ser aplicada conjuntamente con la que establece en el proyecto de ley, básicamente lo que se sostiene es que sí, porque se regulan diferentes parámetros y requisitos para el ámbito de aplicación. Entonces, en el caso de que ya se apruebe el proyecto de ley, cuando ya entre en vigencia, eventualmente vamos a tener dos figuras aplicables a un mismo hecho. En este caso, la reducción de la jornada laboral que se establece en el 47.1 y la reducción emergente que estaría estableciéndose en el proyecto de ley. Ok. Entonces, con esto cerramos el foro de preguntas. Se les agradece por su intervención al abogado Jorge Barzola y al abogado Carlos Andrés Barrio Nuevo. Y también gracias a ustedes, compañeros, por habernos acompañado y por estar presentes en este foro. Los espero en el siguiente. Muchas gracias.